de luz. Es mejor alguna luz. No está bueno estar acá. La oscuridad no te va a ayudar. Vas a estar bien. Y yo también. Noche se va, el sol nos vuelve a iluminar. Tanto tuvo que pasar para aceptar y despertar. Los días. Qué lindo lo que estamos escuchando, uno de los temas principales de Casi Normales. ¿Y por qué lo estamos escuchando? Porque tenemos un invitado muy relacionado con Casi Normales, pero además porque el próximo 19 de septiembre llega a Buenos Aires Next to Normal Immersive, una propuesta innovadora y disruptiva que transforma el aclamado musical de Broadway, revolucionario en realidad por su valiente y original abordaje sobre salud mental, en una experiencia inmersiva sin precedentes, adaptada especialmente por sus autores, Brian Yorkey y Tom Kitt. Tenemos acá en el estudio a su creador, productor, publicitario, escritor, de todo, Pablo del Campo. ¿Cómo te va, Pablito? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, qué lindo tenerte acá. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno tenerte acá y para que nos hables Gracias de esto, que en realidad es casi como un hito, te diría, ¿no? Sí, esto arrancó en Barcelona. Básicamente por razones familiares yo estaba en Barcelona bastante tiempo y justo había un grupo de personas que estaba lanzando una sala inmersiva de estas típicas donde están las exposiciones de Van Gogh, sí, o Monet o Frida, y me dicen, ¿por qué no venís a ver que tenemos una incubadora de artistas de distintos países de Europa que están creando diferentes proyectos? Veo que en este espacio inmersivo había una especie de, no sé, como un electroshock. Claro. ¿No? Vos entrabas al espacio y el sonido y las imágenes te encontrabas con eso. Entonces, justo en la obra Casi Normales, Next to Normal, ¿no? Hay un momento bastante onírico, metafórico y un poco terrorífico, que es un encuentro entre la madre y la hija. La madre está en plena sesión de electroshock, sí, junto a la hija que está en plena sobredosis. Entonces, la sensación que hubo en ese momento fue, che, acá perfectamente podríamos hacer en este espacio, con el público metido adentro, y con estas proyecciones y con este sonido, podríamos hacer Next to Normal. Claro, claro. Como habíamos hecho Casi Normales tanto en Argentina como en España, nos pareció interesante decir, ¿qué pasaría si en estos espacios donde la gente pasa a lo mejor 15 minutos, 20 minutos, no vas más de ese tiempo a ver, claro, las exhibiciones, claro, estas inmersivas de Van Gogh, por ejemplo? Dijimos, ¿qué pasa si hablamos con los autores y les pedimos que armen una versión no de 2 horas 10 como dura Next to Normal, sino de 60 minutos, de 1 hora, claro, sí, y llevamos la historia a ese segundaje, digamos, hablo en publicitario yo, sí, claro. a esa duración, y metemos al público adentro. A los 3 días estábamos hablando con Brian Yorkey, que hoy está es uno de los líderes de Netflix en Los Ángeles, y con Tom Kitt, que estaba en Nueva York, y le dijimos, mira, queremos hacer esto, claro, les gustaría adaptar esto a este formato. Ellos sabíamos que no querían hacer la película de Next to Normal. Claro. Sabíamos que no les gustaba mucho cómo pasaba el teatro musical al cine. Sí. Y entonces dijeron, bueno, al segundo dijeron que sí. Y dijeron que querían hacerlo. Y el otro disparador fuerte fue que Casi Normales acá tiene muchos fanáticos,
¿no? Y hay una familia, concretamente, que vino a ver la obra literal 170 veces. No. Madre, padre, hijo, hija. Y esta familia venía solamente si conseguía fila 1. Y si no había fila 1, no venían. Y siempre nos llamaban para decir, ¿qué día salen las entradas para la próxima? Claro. Y ahí se acaba en la fila 1. Entonces dijimos, che, acá hay gente que tiene ganas de estar adentro. Claro. Pues si compras solamente para fila 1, es porque te querés realmente meter adentro de ser parte, totalmente, de la historia, ¿no? Claro. Y bueno, y eso es lo que de alguna manera conseguimos, ¿no? Fue meter a la gente realmente adentro, en un espacio y de una forma totalmente inusual. Qué bueno, qué bueno. Y esto va a ser el sábado, el próximo 19 de septiembre. Y también hay un dato muy importante para la gente, y es que van a participar del elenco sus protagonistas originales, Alice Ripley y Robert Spencer, pero además en una participación virtual se suma Adam Pascal, que bueno, algunos lo recordarán por su trabajo en Rent, en Aida y en tantos otros musicales, ¿no? Y además, bueno, un elenco así de artistas argentinos. Contanos, de entrada Alice Ripley te dijo, sí, me sumo, ¿no? Alice se sumó a la propuesta de Barcelona. Alice, y por otro lado, Alice le encanta Buenos Aires, había venido a Argentina, esta es la 4ª vez que viene ella a Argentina. Sí. Y ya habíamos estado con ella en Barcelona, le contamos la propuesta y realmente ella se sintió muy cómoda porque es un personaje, el de Diana Goodman, es un personaje que es muy montaña rusa. Claro. Y esta versión, específicamente de 60 minutos, está muy concentrada en el tratamiento de ella y en el psiquiatra, ¿no? Que en esta versión el psiquiatra es online. El psiquiatra es, digamos, virtual. ¿Qué es lo que hace Adam Pascal? ¿Qué es lo que hace Adam Pascal? O sea, y inclusive te genera una sensación que esta persona en este cuadrado hace, no sé, años que no sale de este espacio. Claro. Porque inclusive en la obra que conocemos es, ella va a las sesiones, sale, demás. En este caso, esto ocurre todo dentro del mismo espacio. Claro. Acá no hay prácticamente cambios de vestuario. Claro, acá no hay utilería. Claro. Es todo artistas, proyecciones y público. ¿Y el público que está parado, sentado? ¿Cómo es la cosa? Contanos. Está sentado. Sí. Está sentado y los actores, los personajes están alrededor del público porque hay también proyecciones en el piso. Y el piso te va llevando a distintos lugares, te lleva a la cocina de la casa, te lleva al comedor, digamos, a alguna habitación, te lleva a distintos sectores de la casa. Y bueno, básicamente, ¿qué le pasó a los artistas originales de Broadway? Fue que sintieron que las emociones podían estar al palo, digamos, de alguna manera, porque cuando ellos tienen estas funciones de 2 horas 10 tan emocionales, y a lo mejor una doble función, como te pueden clavar en Broadway los miércoles y los sábados, es como que tienen que estar regulando. El artista tiene que regular. Y en este caso, la sensación de una Alice Ripley frente a esto fue, y mirá, yo acá puedo darlo todo. Claro. Qué bueno. ¿El público está dirigido al escenario o puede mirar lo audiovisual por todos lados? No hay escenario. Claro. No hay escenario, están adentro. Claro. Y en realidad vos lo que siempre tenés es, depende de dónde estés sentado, tenés una proyección alrededor tuyo, digamos, 360. Está buenísimo, ¿no? Claro. Y al actor lo tenés ahí. En este caso, esto es en inglés, porque es la versión original con subtítulos, como la ópera, viste que el subtítulo es en vivo. En ese sentido vos estás siguiendo también un subtítulo en caso de que no sepas inglés o que no estés tan familiarizado con la historia. Contemos en qué lugar va a ser, Pablo. Estoy buscando en la gacetilla y no lo encuentro acá. El lugar es un lugar... Acá está. Centro Audiovisual
autoinmersivo. Centro, ¿Así se llama? se llama CAI, es un Sí. centro audiovisual inmersivo que está en el barrio de Colegiales. Sí. Está en la calle Jorge Newbery entre Zapiola y Freire, ahí muy cerquita de lo que serían los hilos de Dorrego, Sí, ¿no? sí. Es pleno Colegiales, y ese lugar era un galpón que unos empresarios de tecnología Sí. armaron para poder generar este tipo de experiencias. Y esta va a ser la primera experiencia Sí, eso te iba a preguntar, comercial si en la este primera. lugar, artística en este lugar. Claro. De hecho, nunca hubo un espectáculo ahí en esta sala. ¿Qué Así- capacidad tiene, Pablo? En realidad, lo que nosotros armamos, la versión de Barcelona la estábamos haciendo para 220 personas. Esta Sí. versión la estamos armando puntualmente para 150. Sí. No, esta versión de 65 minutos es para 150 personas. Y hay 2 funciones diarias, viernes, Hace- sábado y domingo. Hacemos 2 funciones diarias, sí. Es, como te decía, hasta desde el 19 de este mes, viernes a las 20 y a las 22, sábados a las 20 y a las 22 y domingos a las 18 y a las 20. Las entradas las pueden sacar ahí en la boletería de la sala. ¿En la boletería? Sí, en la sala, digamos, el día de función se pueden Sí. sacar, y si no, por Plateanet. Por Plateanet. Hoy Plateanet, digamos, Claro. que también tiene como una historia muy grande con obras que hemos hecho, y especialmente Casi Normales, es la boletería. Y las primeras 10 funciones están totalmente agotadas. Las primeras 14 les podría decir 14, hoy. mirá. Las primeras Qué 14 están todas bárbaro, vendidas. Qué bárbaro, qué Así bueno, que qué bueno. nada, es como que estamos con mucha expectativa, cortando clavos, porque bueno, ¿qué te voy a decir a vos? A 5 días de estrenar te imaginarás Claro, lo que significa. ¿Hasta cuándo están, Pablo? Vamos a estar 6 semanas, que también tiene que ver con la dificultad que es poder tener a estas personas digamos, que puedan separar 6 semanas para poder estar instalados Estos artistas extranjeros, claro. sí, en Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. ¿Y hay chance, posibilidad o deseo tuyo de llevarla a otros lugares, a otras ciudades? Esto arrancó en Barcelona. Sí. ¿Madrid llegaron a hacer? En Madrid no hicimos, Ah. hicimos esto en Barcelona, después sí tenemos una posibilidad, estábamos evaluando la posibilidad de México, y habíamos recibido una propuesta de China, también para ver, al ser esto en inglés, Sí, claro. con subtítulos, y tal vez podemos reaplicar esta experiencia de decir, tenemos a los 2 protagonistas originales de la obra, tenemos a Adam Pascal, que es virtual, y la posibilidad siempre de tener artistas locales, en este caso son los personajes más jóvenes Claro. de Next to Normal, de Casi Normales, que se pueden son sumar, bilingües. se pueden sumar localmente. Y la realidad también, Pablo, la cantidad de talento nuevo, Pero, bilingüe sí, que hay sí. en este momento en Buenos Aires, no la podés creer. Alice Ripley está totalmente asombrada, no puede entender a estos chicos que dicen, che, estos podés sentarlos mañana en Broadway o en Londres a Claro. hacer funciones, porque realmente la formación es muy grande. Son Emma Jiménez Zapiola, Alex Munton y Valentín Saninelli, ¿no? Sí, y aparte acá pasó algo interesante con ellos, que tuvo que ver con... la dirección original es de Simon Pittman, que es un director inglés, Sí. con Tommy Mayer Wolf. Ellos hicieron lo de Barcelona, pero acá en Buenos Aires buscamos a un director asociado, que es Mela Lenoir, Sí, sí. que por un lado es muy todoterreno, porque dirige, actúa, actriz, sí, ilumina. Sabe mucho, es una obsesiva. Es muy obsesiva, que para este tipo de proyectos es... Y es buena gente, que también. Bueno, es un... Eso es importante nada, para y un aparte- monstruo así. No, y aparte también creo que en el buen sentido tiene como un... No sé cómo es la palabra, pero un modernismo para poder absorber este tipo de proyectos, que es muy grande, y de paso de su bilingüismo, ¿no? O sea, Claro. que nos pareció que era como muy interesante sumarla al equipo para poder también trabajar con estos chicos nuevos, ¿no?, que se estaban sumando. Che, ¿qué problema va a tener esta familia de 4 integrantes? Porque no hay primera fila. No, estás adentro directo. Ah, le escuché lo de las filas. No, acá no hay primera fila, digamos. Acá en realidad de alguna manera es
prácticamente todo primera fila. Qué bárbaro. Todos protagonistas. Después el equipo creativo, bueno, además de los que nombramos, están el diseño de vestuario de La Polilla, que son buenísimos, Ariel Ponce en la iluminación y en el sonido, dos capísimos, que son Alejandro Zambrano y Gastón Brisky, ¿no? Así es. Pablo, ¿cuándo para tu cabeza creativa? ¿En algún momento? Le contamos también a quienes por ahí no saben que, bueno, sos uno de los creativos publicitarios más importantes, no de la Argentina, sino del mundo. Muchas gracias. Y hace mucho tiempo, ya unos cuantos años, te estás dedicando también al teatro. ¿Cuándo para la cabeza? Y la padezco un poquito, la cabeza. Pero por otro lado es como que a mí me cuesta mucho no hacer. Claro. Muchísimo me cuesta no hacer, y bueno, también te pasa a veces en el medio de los procesos decir, uy, me arrepiento porque estoy metido adentro de todo esto, y después decís, no, está buenísimo estar metido. Claro. Como es parte de algo que tengo que asumir, pero lo disfruto mucho también, y aparte me gusta mucho. Es un poco lo que sentí en Barcelona cuando montamos esto, que por lo que yo había leído de Pixar, yo soy muy fanático de Pixar, de la compañía, sí, claro, ¿no? Y había leído un libro de Ed Catmull, que es el creador de Pixar, y yo haciendo esta experiencia sentí que era lo más parecido a estar trabajando en Pixar. Este tema de que por un lado teníamos que seguir y que lo mandatorio tenían que ser las emociones y lo mandatorio tenía que ser el relato. Sí. Eso tenía que ser lo que mandaba. Y que la tecnología tenía que estar al servicio del cuento, pero que si no había cuento, nada servía. Claro. ¿No? Ellos decían que los storyboards de Toy Story o de Monsters o de Los Increíbles, los storyboards, si ya el storyboard que podía ser similar a algo que podías ver en 1910, si eso no te generaba la emoción, después todo lo que ellos podían aportar no servía mucho. Claro. Y yo creo que acá encontramos una manera de seguir teniendo la emoción de Casi Normales, de Next to Normal, pero permitiendo exacerbarla por lo inmersivo que implica meterse en el cerebro y en la cabeza de la protagonista de la historia. Sí. Como que lo que sentimos es que acá la tecnología nos ayudaba a contar algo que la obra ortodoxa no te lograba terminar de transmitir. Te transmitía cosas hermosas, demás, pero que había algo más que la tecnología podía aportarle al cuento. Es que es una forma nueva de representación también, distinta, va. Y Pablo, sí, no sé si leíste esto del Phantom of the Opera en el Off-Broadway, sí, ¿no? Sí. Que están armando una casa afuera de Broadway donde la gente va a poder recorrer el espacio del fantasma. Y contaban el otro día que en 5 horas se agotaron 6 semanas de funciones, que te habla que la gente está en búsqueda de cosas nuevas. Claro. Y en ese sentido Buenos Aires es espectacular, sí, porque hay espectadores con mucha avidez de cosas nuevas. Después me gustaría saber, bueno, ahora no se puede igual, pero la diferencia entre el público de Barcelona y el de acá. Nos comunicamos vamos a ver después, claro. Acá no sabemos qué les va a pasar a los fanáticos. No sabemos si nos van a odiar o no sabemos si van a estar muy contentos. Estamos hablando con Pablo del Campo de Next to Normal Immersive, que va a estar desde el 19 de septiembre, viernes, sábados y domingos en doble función en el CAI, Centro Audiovisual Inmersivo, que queda en Jorge Newbery 3039, entre Ramón Freire y Zapiola, acá en Colegiales. Las entradas las pueden sacar ahí mismo, el mismo día de función, o a través de Platea.net. Pablo, ¿por qué este fanatismo que generó Casi Normales, Next to Normal, acá en Argentina, muchísimo más que en cualquier lugar del mundo, incluido Broadway?
¿Por qué crees que ocurrió eso? Que la gente... Porque aparte no estamos hablando de una comedia de puertas. No. A ver, yo me acuerdo de haber estado con vos en Madrid cuando Sí. se estrenó la versión de Casi Normales en España, que no pasó lo mismo No, que claro. pasó acá en Argentina. Primero, creo que, viste, esas cosas que aparecen en determinado momento, en determinado lugar, y que aparte a lo mejor arrancaron de una manera que hicieron que el público y la obra fueran creciendo en simultáneo. A veces, quizás, Sí. no sé, quizás si esto aparecía 3 años después no pasaba lo mismo. Si aparecía 3 años antes no pasaba lo mismo. ¿Crees que tu mano publicitaria ahí tuvo que ver? Creo que lo que... A ver, no quiero llevar a Casi Normales al lugar de ser una marca, pero creo que lo es. No, y el motor, ya a esta altura del partido, Pablo, hay que decirlo, sos vos, desde que se estrenó hasta ahora. Sos y fuiste, digamos. Bueno, Sí. pero con un material que Sí. existía y en el cual creímos, y ahí sí le puedo dar la derecha a los primeros empresarios que hicieron que produjeron Casi Normales, que fueron Carlos Rottenberg y Javier Ferroni, Sí. que ellos entendieron que era una obra que había que saberla esperar un poquito. Que generalmente lo que pasa es que, como el rating en la tele, viste, Sí, además, claro. che, no, esto no funcionó así las primeras 3 semanas, entonces esto está condenado al fracaso. Y yo te diría que no es así, que a veces hay que saber entender. La gente, yo creo que supimos esperar, que la gente tuvo que amigarse con el texto de Casi Normales, que al principio pasaba que, che, ay, mira, no, te estás separando, no vayas a ver Casi Normales, ay, tal familiar está embarazada, está sensible, no, que no vaya a ver Casi Normales. O sea, estaba como Claro. llena de contraindicaciones, hasta que creo que lo que empezó a pasar fue que entendimos esta cosa de que propone Casi Normales, que es aprender a convivir con las piedras en el zapato que todos Claro. tenemos y con los muertos que tenemos en el placar, Exacto, sí, sí. ¿no? Sí. Y decir, che, mira, y que no es que tenemos que negarlos, no es que tenemos que ocultarlos, si nos amigamos un poquito, Sí. tenemos una posible salida, ¿no? Y creo que Argentina y Buenos Aires específicamente, es un lugar muy psicoanalizado, Sí. que creo que eso le dio un valor a Casi Normales. Y creo que la otra cosa también fue, Pablo, que dentro de la industria generó que hasta mucha gente, ¿no? Nosotros trabajamos con un productor que estudiaba arquitectura y sentía que su vida era muy gris, Sí. ¿no? Y fue a ver Casi Normales en su momento y entre otras cosas dijo, ay no, yo me quiero dedicar a esto. Yo me quiero dedicar al teatro, quiero producir, quiero Sí. hacer, ¿no? Creo que generó mucho en la industria de mucha gente que sintió a través de Casi Normales la posibilidad de cambiar, Claro. ¿no? Y muchos chicos jóvenes que hasta tal vez fue una de las primeras cosas que vieron en teatro, Exacto. ¿no? Trajo mucho público joven, Casi Normales. A mí me pasó mucho de recomendar Casi Normales a espectadores que decían detestar el musical. Y la respuesta era, no, a mí teatro musical no, déjame hinchar. ¿no? Y yo decía, anda. Y te digo que fueron muchos y que terminaron diciendo gracias. Bueno, es un Pulitzer, ¿no? Sí. Es un premio Pulitzer, Casi Normales. Entonces, creo que también hay elementos literarios que están muy sólidos, Sí. y creo que de alguna manera la música no está al pedo.
porque la música está narrando de alguna manera muy fuertemente, y como decía también el Indio Romero, que fue el director original de la obra, Sí, que decía, capo, total. y la verdad que si no tenés esta música, si no tenés este rock and roll, si no tenés esta música clásica, y tal vez no te la bancás la obra. Claro, claro. No podés sostener el mensaje de la obra, lo que la obra te cuenta. Pero con esto te hace que la puedas seguir, ¿no? Y que la puedas disfrutar. Pablo, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por sostener este éxito. ¿Está preparando algo nuevo? Estamos en paralelo, estamos con una obra española que se llama La Llamada, Cierto. que le encontramos una muy linda vuelta, y que la verdad que está haciendo muy bien. Tira el chivo. ¿Cuándo? ¿A El qué hora? chivo y La Llamada la estamos haciendo en el Teatro Astros todos los martes. La dirección es de Juan Serrauch, que es un director talentosísimo, joven, sí, que digamos muy joven, pero que está haciendo el de Derecho de Piso. ¿No? El de Paquito, el de Saraos, de obras que son... no, Derecho de Piso no, el de Saraos. Saraos Urbanistas, sí. Y Juan Serrauch es el director, y tenemos a dos protagonistas que son chicas que vienen del streaming, que son Juli Castro y Flor Jazmín Peña, que la verdad que son comediantes innatas y comunicadoras muy buenas. Después tenemos a Mariano Saborido, que es un gran talento, que es una madre superiora deliciosa. Leti Siciliani es una novicia. Y después encontramos a un personaje que en esta obra es Dios, que canta Whitney Houston, y que tenía que ser una persona muy amada y muy querida, y es César Banana Pueyrredón. Qué grande, qué bueno. Cuando amas a alguien. La Llamada entonces los martes en el Teatro Astros. Teatro Astros. Buenísimo, buenísimo. Recordamos que Next to Normal, se me fue el título original. Next to Normal Immersive. Immersive, está en el CAI Jorge Newbery 3039 entre Ramón Freire y Zapiola, los viernes y los sábados a las 20 y a las 22, y los domingos a las 18 y a las 20. Las entradas las podés sacar por PlateaNet o el mismo día de la función ahí en la boletería. Pero metele porque hay 14 funciones agotadas, así que sí, hay que apurarse. Los esperamos de todas maneras. Vamos a ver qué lugar encontramos. Gracias, Pablo. Un placer, gracias a ustedes. Pablo del Campo con nosotros.